Contamos nuevamente en Cruzando Fronteras con la carmelita descalza Pilar Huerta Román. Ella tiene una habilidad muy especial, lo sabemos ya por libros anteriores que ha escrito, de conectar el pensamiento de Santa Teresa de Jesús con la Biblia, con la palabra de Dios. Y nuevamente lo hace de una manera sorprendente y original en este nuevo libro, Diario íntimo de Teresa de Jesús, Ecos bíblicos en las cuentas de conciencia. Es la Teresa más íntima, es su propio diario en unos pequeños textos y es un libro realmente en el que vamos a aprender muchas cosas de la Santa y también para profundizar en nuestra propia vida espiritual. Con mucha alegría contamos nuevamente en Cruzando Fronteras con la carmelita descalza Pilar Huerta Román, a la que le damos una bienvenida muy cordial. Hola, hermana Pilar, ¿qué tal estás? Hola, Fernando, muy bien, aquí estoy. Pues ya tenemos aquí tu libro, que siempre nos sorprende por esa manera de relacionar los escritos, la vida de Santa Teresa de Jesús con la Biblia. Y yo creo que este libro es una perla, Diario íntimo de Teresa de Jesús, Ecos bíblicos en las cuentas de conciencia. Vamos a ir hablando de este libro editado en Salterre y que está teniendo una aceptación buenísima, además de que estás haciendo unas presentaciones que están teniendo un eco muy positivo. Todo sea, como dice la hermana Ana, la técnica que está detrás de todo esto para mayor gloria de Dios. Pues lo primero que te diría es ¿cómo surge este libro, hermana Pilar? Pues este libro surge a partir de una conferencia que me pidieron en el CITES, la Universidad de la Mística de Ávila, cuando estábamos preparando el 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa. Pues durante unos años antes estudió cada uno de los escritos. Entonces, un año fue los escritos breves que llamamos y me pidieron una conferencia que se titulara Ecos bíblicos en las cuentas de conciencia. Entonces yo di la conferencia en el 2014 y un poco gustó mucho, la verdad, y me decían que por qué no hacía un libro como el que ya tenía, solo tenía el primero, el telar de la palabra. Entonces, bueno, pues es de estas cosas que sí lo piensas, pero lo vas dejando. Y en un momento dado, viendo la conferencia, digo, pues es verdad que podía hacerlo. Y ya lo amplié y lo hice en forma de libro. O sea que podríamos decir que este libro se ha ido cociendo poco a poco. Sí, lentamente. Ha ido poco a poco. Porque en un principio, cuando yo me pidieron la conferencia, la verdad es que dudé, porque yo este escrito de Santa Teresa no era de los más conocidos. Pero yo pensando, digo, bueno, si al fin me pongo con ello, es seguir tejiendo en el mismo telar. Tengo el libro de la vida, pues mira qué bien, ahora las cuentas de conciencia. Entonces, pues fíjate, si fue en el 2014, después ha sido hace 2 años, más o menos, cuando me he puesto, sí ha sido muy lentamente, la verdad. El libro de la vida, las cuentas de conciencia y también Camino de Perfección, ya 3 libros en torno a Teresa y la Biblia. Sí. ¿Y por qué decimos que las cuentas de conciencia es una obra menor? Bueno, pues quizá es porque es mucho más corta, es menos conocida, pero no es menor en importancia. Precisamente tiene cosas que se desconocen en los demás escritos. Es una joya en ese sentido, desconocida. Tiene bastantes cosas. Por ejemplo, tiene la gracia del matrimonio espiritual narrada en primera persona. Porque sí, en Moradas, en el libro de Moradas la narra, pero es más en tercera persona. Habla como si fuera otra persona. Sin embargo, aquí en las cuentas de conciencia, ella la narra en primera persona, que estando en la Encarnación, un día en la Eucaristía de manos de San Juan de la Cruz. Eso es una de las cosas que tiene. Luego también en la última cuenta de conciencia es en el único escrito que tenemos como si dijéramos los sentimientos de Santa Teresa antes de morir, porque esto fue un año antes de morir, que no viene en los demás escritos. Y viene como ella se encontraba con una paz, con una tranquilidad. Es muy bonita la última cuenta de conciencia. Y bueno, y por ejemplo de la Trinidad, es donde más cita la Trinidad. Es
en Vida, en Moradas también tiene, pero el escrito donde más citas de la Trinidad tiene es en las cuentas de conciencia. Pilar, se te ve muy entusiasmada con este libro, ¿eh? Sí. Bueno, pues aprovechando Y le el tengo. entusiasmo, ahí estamos viendo la portada de ese libro. Sí. Y aprovechando el entusiasmo de la hermana Pilar, vamos a darle ahora una sorpresa. Vamos a irnos a otro Carmelo, porque desde allí otra especialista en la Santa te va a formular una pregunta, creo que muy, muy interesante. Vámonos a ver hacia dónde. Pues sí que es una sorpresa. Hola Pili, ¿cómo estás? Acojo con muchísimo gusto la propuesta de nuestro común amigo Fernando para colarme en su programa. Y lo hago además con especial alegría, tratándose de una hermana carmelita descalza con la que tanto me une. Pili, ya te he dicho en más de una ocasión que me encantan tus libros, que los he leído todos, incluso este último dedicado a las cuentas de conciencia. Como bien sabes, Teresa de Jesús tenía una especial predilección por la Sagrada Escritura, como tú. Por eso es un privilegio que quien tanto conoce la Biblia y también conoce a Teresa sea capaz de desentrañar esos ecos bíblicos que están, la verdad, por todas partes en su obra. A mí me maravilla esa capacidad tuya, que la considero un verdadero don, para encontrarlos, para localizarlos allí donde parece que están escondidos. En ese sentido, me gustaría que nos dijeras de los 3 libros que has dedicado a estos ecos, a este tema bíblico, ¿cuál de ellos crees tú que tiene más sintonía con la Sagrada Escritura? Y otra cosa, que seguramente te la habrán preguntado o la habrás explicado más de una vez, pero que me parece un tema sumamente interesante. Teresa de Jesús, en principio, no tenía acceso a la Biblia como ahora la conocemos, porque estaba prohibida por la Inquisición la lectura de la Biblia en castellano, y ella latín no sabía. Entonces, ¿cómo es posible que tenga tan integrada la Sagrada Escritura y que le salga en todo momento cuando está escribiendo? A ver si nos lo aclaras. Muchísimas gracias, y aprovecho para agradecer también a Fernando que me haya invitado a aparecer en este programa. Un saludo a los dos. Hola María José, pues la verdad es que ha sido una sorpresa muy grande porque ni tras me lo esperaba, así que me ha dado muchísima alegría verte. Y entonces ahora voy a tratar de contestar a esas preguntas. Mira, respecto a la primera, yo no sabría decir, a lo mejor así matemáticamente, cuál de los 3 tiene más influencia. Yo creo que como es un estilo el que ella tiene y como es algo que ha asimilado ella profundamente en su vida, pues la brota en todos sus escritos. Entonces, por ejemplo, quizá en el libro de la vida tenga más, como si dijéramos, estructura bíblica, en el sentido de que se podría comparar con el Éxodo, la Alianza y todo eso, pero también en el Camino de Perfección. En el Camino de Perfección se descubre mucho de lo que ella, por ejemplo, cuando empieza al principio, que si las mujeres, que es la pobreza, yo con el evangelista Lucas lo veo clarísimo. Y no, digamos, en las cuentas de conciencia. En las cuentas de conciencia, por eso digo, no me atrevería yo a decir una cifra, es decir, en este más, en este menos. También un poco cada uno puede descubrir, no voy a decir subjetivamente un poco, depende de cada persona, lo que vaya viendo, eso es lo que puedo decir, pero que en general están influidos todos ellos muchísimo por la Biblia. Y luego, a la segunda pregunta que me haces, el conocimiento de la Biblia a Santa Teresa le llegó a través de los libros espirituales. Hace poco precisamente hablaba con un especialista, con un gran especialista, Secundino Castro, y comentábamos que quizá a Santa Teresa no le hubiera venido bien incluso leer la Biblia como tal, así, porque no hubiera sabido encuadrarla, mientras que ella la llegó el conocimiento a través de los libros espirituales, que había cantidad de ellos. Por ejemplo,
las epístolas de San Jerónimo, los morales de San Jerónimo, que es de donde ella dice que ha leído en el libro de Job, que la ayudó muchísimo. Entonces comentábamos y me decía él, dice, es que al leerla en los libros así, lo ha leído en su contexto, porque el autor explica el pasaje que sea en su contexto. Eso una parte, que son los libros, pero también en los letrados. Ella llamaba a los letrados a los que eran en aquella época los especialistas en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando se terminó, cuando ella ya no podía acceder a los libros, a todos estos libros, también está otro que es muy importante, es La vida de Cristo, de Ludolfo de Sajonia. Dice, solo con ese libro, bueno, tiene infinidad de citas bíblicas, o en San Agustín. Entonces, cuando ella ya no pudo acceder a los libros, tenía los letrados, que era como libros vivientes. Ella los consultaba y aprovechaba todo lo que podía. Y luego también en la liturgia en el amplio sentido. Por ejemplo, en la Eucaristía, en la liturgia de las horas, porque ella, el libro que más cita del Antiguo Testamento son los Salmos, y entonces es por la liturgia. O sea que ella ha tenido acceso a través de la Biblia, a través de todo esto, y la ha llegado en su contexto, porque eso, los teólogos en los sermones y todo eso, si te explican un pasaje, la salida de Egipto, lo que sea, está, mientras que comentaba yo con este especialista, si ella a lo mejor lo hubiera leído tal cual, pues a lo mejor no hubiera captado, mientras que se la han dado servida de alguna manera. Es lo que... Qué interesante la explicación, Pilar. Bueno, agradecemos mucho a la hermana María José Pérez del Carmelo de Puzol, en Valencia, esta intervención en el programa y le enviamos un abrazo muy fuerte a ella y a su comunidad. Un abrazo para María José y para toda la comunidad. Pues continuamos esta conversación en torno a estas cuentas de conciencia de Santa Teresa de Jesús con otras declaraciones de especialistas. Ahora estabas hablando tú de un especialista muy bueno. Dice Juan Antonio Marco que en las cuentas de conciencia Santa Teresa se desnudó ante el lector y se nos enseña, como bien decías antes, lo más recóndito de la vida espiritual, de la experiencia espiritual de la santa. Incluso uno de los grandísimos especialistas, el padre Tomás Álvarez, decía que estas cuentas son un florilegio de piezas heterogéneas. Sí, son escritos que son piezas sueltas. O sea, no se trata propiamente de un libro, son fragmentos heterogéneos que ella irá escribiendo al estilo de un diario, en la que expresa pues no solamente los acontecimientos, sino lo que ella va viviendo. Entonces, Fray Luis de León los llamará papeles sueltos. Y entonces cuando él publica su obra de Santa Teresa en 1588, pues los coloca seguido del libro de la vida, porque los consideraba como si fuera un complemento adecuado al libro de la vida. Lo que pasa es que cuando Fray Luis los publicó no es muy incompleta lo que se conocía. Después se han ido descubriendo más y se han ido añadiendo. Era mucho menos porque faltaban cuentas muy importantes. ¿Y qué tiempo cubren las cuentas de conciencia? Tu libro cuenta con 5 apartados y estos apartados siguen un orden cronológico, ¿no es así? Sí, la cubren los últimos 20 años, es decir, del 1560 al 1581. Entonces yo he cogido los apartados que más o menos se suelen poner y les he puesto el título de acuerdo un poco con el contenido. Por ejemplo, en el primer apartado los he titulado Muero porque no muero, son las 4 primeras cuentas de conciencia. Esta es una etapa un poco más delicada porque es cuando surge el proyecto de fundar San José. Después, el segundo apartado le puse de título Mi honra es tuya y la tuya es mía, porque dentro de este apartado, que es de 1569 a 1573, está la cuenta de conciencia más importante, la que narra el matrimonio espiritual. Por eso puse mi honra es tuya y la tuya es mía. Entonces, el segundo apartado son los años cruciales, porque es cuando empiezan todas las fundaciones. Es cuando el convento de San José se extiende. Luego ya el tercer apartado se titularía
que le he puesto yo, es cosa de mi alma y conciencia. Porque ella le escribe al padre Gracián y le dice que no se lea, o sea, que es, por eso ella las considera algo íntimo, que no lo dé a conocer a nadie. Y entonces esta es una época de crisis y conflicto dentro de la familia carmelitana. Es cuando hay muchas dificultades y enfrentamientos porque se da la separación de la descalcez del cuenco carmelitano. Y esta sería la tercera. Y luego en el cuarto apartado ya sería casi el último. Casi es el último apartado, es un tiempo también de lucha, se percibe todo lo de la reforma. A este le puse el poderoso ha hecho obras grandes en mí por de una cuenta de conciencia de la Virgen que tenía. Y luego está el último apartado que es en 1581, solo es una cuenta de conciencia. Y le he puesto hágase tu voluntad, es el testamento espiritual de Santa Teresa. Se la dirige al doctor Velázquez y es donde digo que ella expresa cómo se encuentra. Le dice algo así, oh, ¿quién pudiera dar a entender bien a vuestra señoría la quietud y sosiego con que se halla mi alma? Y es como si fuera un resumen de todas las cuentas, un poquito una síntesis. Y al final le dice, con lo que vuestra señoría ahora me dijere, acabaré por el gran crédito que tengo de él. Mírelo mucho por amor de Dios. Es la última cuenta de conciencia. Entonces, bueno, pues lo he puesto así en 5 apartados, mirando un poco las fechas y así es. ¿Por qué podemos decir que las cuentas de conciencia son un tesoro, Pilar? Pues de alguna manera, lo he dicho antes, es porque tenemos cosas que no están incluidos en los otros escritos y también, aunque de forma sintética, se halla toda la mística. O sea, tenemos las cuentas de conciencia de la Trinidad, tenemos cantidad de cuentas de conciencia sobre la Virgen y sobre todo estas dos que he dicho, que ella expresa la del matrimonio espiritual, que solo están moradas y de una manera muy diferente, y la última que expresa cómo está el estado de su alma un año antes de morir, que si no, no lo conoceríamos. Y bueno, tiene más cosas, más curiosidades, cuenta sobre la Magdalena, tiene luego cosas así más de curiosidad. Luego volveremos con la Magdalena. Sí. Vamos con una bella expresión de otro gran especialista de la Santa, de Secundino Castro. Las cuentas de conciencia testifican la inmersión de lo eterno en el tiempo. Eso no puede ser asumido sin profundas conmociones, que más que curar la llaga, la abren al bálsamo de la esperanza. Sí, me gustó muchísimo cuando leí esta expresión. Y yo creo que es como decir, la eternidad se ha metido en el tiempo. Y Santa Teresa, cuando tiene estas experiencias, es como si no solo no se curara, sino que te queda con hambre de más, y es lo que le pasa, de ahí los deseos de morirse, porque dice, una experiencia tan grande, es como si ya hubieras tocado la eternidad, pues lo que le queda es deseos de más. Por eso, más que curar la llaga, es como si te abrieran Por otra parte, es como si naciera una mujer nueva con todas estas experiencias. En otros escritos de la Santa hemos podido percibir cómo el propio Señor le indica que ponga por escrito todas estas experiencias. Pero en estas cuentas de conciencia todavía esto es mucho más explícito, mucho más claro, ¿no es así? Sí, porque en el libro de la vida, en el prólogo, también ella lo dice, que la dice el Señor, ya hace tiempo que lo ha querido, y en el libro de Moradas también, escribiendo a un amigo suyo, le dice que se lo había mandado el Señor, pero es que aquí en las cuentas de conciencia se hace más explícito, porque, por ejemplo, en una en concreto dice, que la dice el Señor, no dejes de escribir los avisos que te doy porque no se te olviden. Y luego en otra dice, ya sabes que te hablo algunas veces, no dejes de escribirlo, porque aunque a ti no te aproveche, podrá aprovechar a otros. Digo, se trata de un mandato muy similar al que escuchamos muchas veces en la Biblia, en los profetas.
porque, digo, por ejemplo, dice el Señor a Jeremías, dice, toma un rollo y escribe en él todo lo que te he dicho, desde el día en que empecé a hablarte hasta hoy. O, por ejemplo, en el profeta Habacuc leemos, escribe la visión y grábala en tablillas, que se lea de corrido. Y Habacuc escribió las palabras del Señor. Pues yo digo, pues esto, las cuentas de conciencia serían como esas tablillas donde Teresa ha ido escribiendo sus visiones y sus revelaciones, al estilo un poco del profeta Habacuc, haciendo la comparación. Hablabas antes, Pilar, que estas cuentas de conciencia son como un diario personal. Yo creo que en nuestra época se entiende muy bien lo del diario personal. ¿Podrías abundar un poco más en esto del diario personal de la santa? Sí, ella iba escribiendo los momentos más íntimos e intensos de las gracias que tenía. También escribía otras en relación, como digo, al padre Gracián. Ella tiene los momentos más íntimos, es decir, las gracias místicas más altas, aunque también tiene luego otros momentos que son más humanos. Por eso, en este escrito, ella no creo, yo pienso que no pensaba en que fuera un escrito para los demás, como la pasa en otros escritos, que se percibe que está escrito pensando en los demás. Lo que pasa, sucede una cosa, y es que esta cuenta que he leído antes que dice, ya sabes que te hablo algunas veces, no dejes de escribirlo, porque aunque a ti no te aproveche, puede aprovechar a otros. Por este mandato divino, se haría universal, porque está diciendo que puede aprovechar a otros, y de hecho después ha aprovechado a otros. Sin embargo, las cuentas de conciencia, a pesar de esto, sí van a conservar el carácter de intimidad, donde ella lo está escribiendo, pues unas de ellas, que son más largas y se llaman relaciones, es que la terminología es muy así, relaciones o cuentas de conciencia, pues las relaciones serían más de cara a los confesores. Ella, corrían malos tiempos, entonces ella necesitaba decir todo lo que estaba viviendo para que la dijeran si estaba conforme con lo que la Iglesia pensaba. Pero hay otras que simplemente es para recordarlas ella, para revivirlas, gracias que ha tenido con el Señor y que no se la olvidara. Ya nos has ido poniendo algunos ejemplos, además muy sugerentes, pero ¿cuál es el hilo conductor de las cuentas de conciencia de Santa Teresa de Jesús? Mira, el hilo conductor, yo he descubierto que a pesar de ser escritos heterogéneos, es decir, que tú puedes coger cualquier cuenta de conciencia y la puedes leer y entender. No pasa a lo mejor como los otros escritos, que no es que no lo vayas a entender si abres así al azar, pero como va siguiendo, a lo mejor necesitas un poco ver lo que ha dicho antes. No, las cuentas de conciencia puedes leer. Sin embargo, yo cuando las he estado así estudiando, digo, he descubierto como si hubiera un hilo conductor en ellas, y es la promesa de Dios. Digo, igual que Abraham, por ejemplo, digo, ya independientemente de la tierra o de la descendencia, él recibe una palabra que escucha, yo seré tu Dios, que es como decir, yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, no te voy a dejar. Yo digo, eso mismo le sucede a Santa Teresa. También si vamos al final del Evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando dice, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Digo, esto es algo que he descubierto yo, que le ha pasado a Santa Teresa. Y por poner algunos ejemplos, por ejemplo, ella en una ocasión, cuando está con mucha pena por los negocios, ella dice mucha pena por los negocios de la orden y los problemas, el Señor le dice, haz lo que sentí y déjame tú a mí, y no te inquietes por nada. O, por ejemplo, en otro momento que está muy preocupada de si sale adelante la reforma, todo este tema de la orden, ella escucha que se le dice el Señor, esfuérzate, pues ves lo que te ayudo, en tus días verás muy adelantada la orden de la Virgen. Y dice, esto entendí a finales de febrero. Yo digo, pues esto a mí me ha recordado cuando el Señor le dice a Abraham, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. En un momento que está él de preocupación, digo, igual a ella la dice que en tus días verás muy adelantada la orden de la Virgen. Veo esa semejanza.
Y en otra ocasión, Teresa siente pena porque la puedan mandar a reformar un monasterio. Entonces ella entiende estas palabras: ¿de qué teméis? ¿Qué podéis perder sino las vidas que tantas veces me habéis ofrecido? Yo os ayudaré. Digo, esto es igual que el no temas de la Biblia, que tantas veces oímos. Pues esto se repite en muchas cuentas de conciencia. Yo os ayudaré, es decir, estate tranquila, no va a pasar nada. Por eso digo que la promesa de Dios es de lo que he descubierto el hilo conductor de estas cuentas de conciencia. Y también nos decías antes que lo emocional tiene una poderosa presencia en estas cuentas de conciencia. Las ansias, los temores, las dudas, el gozo, el consuelo, la pena, al tiempo que se observa también una evolución en estas emociones de la santa, ¿no? Sí, yo también he descubierto como si hubiera un arco de conciencia. Un arco de conciencia, un arco en tensión, esto con las cuentas de conciencia, sería un arco en tensión. Al principio, desde la primera cuenta de conciencia, se ve que la santa está, lo que decíamos, con ganas de morir, ansias, ímpetus, como la esposa del Cantar de los Cantares o la Magdalena, vamos, que saldría corriendo y todo eso. Y sin embargo, en la última cuenta de conciencia vemos que todo es paz, todo es tranquilidad, todo es... La primera cuenta de conciencia sería, si tuviéramos que buscar una frase, el muero porque no muero. Y la última sería el hágase tu voluntad. Y claro, de la primera a la última se da todo un proceso, toda una transformación. Es mucho más perfecto el haber llegado al hágase tu voluntad, aunque nunca se la quitaron las ganas del todo, eso sí. Pero comprendió que hacer la voluntad de Dios era más importante. Ya ha salido antes la figura de María Magdalena, pero hay una especie como de envidia sana de Teresa a María Magdalena. Sí, y precisamente en este arco en tensión que digo, cuando digo que se dio un cambio, una transformación en ella, tiene que ver mucho con el personaje de la Magdalena, porque es justamente a mitad de este arco donde se da el cambio. Ella sentía cierta envidia o celos de la Magdalena, porque decía que había sido la preferida de Jesús. Y claro, Santa Teresa quería ser ella y se quejaba al Señor. Entonces, por su segundo biógrafo, Diego de Yepes, sabemos un poco la explicación de esta gracia, porque él dice así, dice, como un día de la Magdalena estuviese la madre con una envidia santa de lo mucho que el Señor la había amado, le dijo, a María Magdalena, tuve por amiga mientras estuve en la tierra, y a ti te tengo ahora que estoy en el cielo. Y esta merced le confirmó el Señor después por algunos años, el mismo día de la Magdalena. Teresa, que digo yo con esto, digo, ella se siente amada, se siente elegida, digo, solo cuando nos sentimos amados somos capaces de cambiar, porque ella dice, el deseo e ímpetus tan grandes de morir se me han quitado, en especial desde el día de la Magdalena, que determiné a vivir de buena gana por servir mucho a Dios. Se dio un cambio ese día y ya pasó de, pues, a desear eso, lo que he dicho antes, la voluntad de Dios. Y esto enlaza perfectamente con las moradas, con las séptimas moradas, donde termina diciendo que solo tiene un deseo y es de ayudar al crucificado. Yo digo, esto es exactamente lo que le pasó a Pablo, a San Pablo, que decía que deseaba morir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, pero se daba cuenta que era más necesario quedarse con los hermanos. Digo, pues yo veo una relación con esto que le pasó a ella, porque nunca, esto también lo decía el especialista, un especialista decía, nunca se la quitaron los deseos de morir, siempre, pero ella se daba cuenta de, ya no era con esas ansias, y eso, ella decía, y además, si puedo ayudar a alguien, a un alma en su lenguaje, vamos, prefiero vivir lo que haya que vivir a morir aunque esté deseando. Pilar, para acercarnos a estas cuentas de conciencia, a este diario íntimo de Teresa de Jesús, ¿hay que descalzarse? Sí, hay que descalzarse en el sentido de que pisamos terreno sagrado. Es como si pisáramos terreno sagrado.
estamos ante unas gracias místicas muy, muy grandes. Es verdad que en los otros libros también están, al final del libro de la vida, en las moradas, pero aquí es como si hubiera algo especial. Entonces, de alguna manera para comprenderlo, hay que entrar en la tierra sagrada, que es el tema que estamos. Claro, a ti como carmelita entrar en esta intimidad de Teresa será un poquito más fácil, ¿no, Pilar? Sí, después de estar con ella ya un tiempo, ya es más fácil. Ya, hombre, al principio a lo mejor sí que encuentro cierta dificultad con el lenguaje y todo eso, pero después ya llegas a comprenderla. Me pasa en estas cuentas de conciencia, ella en el libro de la vida dice, al final van hablando muchas gracias que la van sucediendo y vas leyendo y dices, madre mía, si es que cada una que narra parece mayor que la anterior. Y llega un momento, a mí eso me hace mucha gracia, llega un momento que dice, cuando ya parece que no podría decir gracias tan altas, dice, pues no son tan grandes las gracias que voy a decir, que he dicho, como esta que ahora diré. Y se pone a narrar una gracia del Espíritu Santo que a ella tuvo mucha influencia, porque después la cita en varias ocasiones y empiezan a dar la gracia que tuvo el Espíritu Santo. Digo, de alguna manera he sentido que me ha pasado un poco esto, que yo escribí el libro de la vida y iba comparando, escribí el camino de perfección y parece que ya no queda nada por decir. Y me pongo con las cuentas de conciencia, digo, madre mía, digo, me pasa como a ella, que cuando llegue dice, pues no es nada lo que he dicho con esto, que ahora, pues algo así, esa comparación se me venía. En las cuentas de conciencia no nos ocultan la fragilidad de Teresa, su noche. Y en este sentido escribe el padre Secundino Castro que las cuentas de conciencia nos van demostrando que la fragilidad del ser humano no se corrige enteramente, ni aun con el matrimonio espiritual. ¿Nos podrías poner algún ejemplo donde esto se vea más claramente, Pilar? Sí, por ejemplo, esto se ve claro cuando he hablado del padre Gracián Carmelita, que la ayudó muchísimo en el momento de la reforma y todo eso. Pues en una ocasión ella está muy turbada porque él tenía que hacer una visita a los calzados. Entonces corría cierto peligro. Entonces ella está tan preocupada por el miedo de que le pasara algo, que no podía ni hacer la oración. Y en ese momento escucha las mismas palabras que un día oyeron los discípulos cuando se sentían amenazados por la tempestad. Ellos oyeron que decía, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Dice, se puso en pie Jesús, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Y yo digo, Teresa no vive en este caso una tempestad menor que la de los discípulos. Por eso ella también escucha unas palabras que la dice el Señor. Oh mujer de poca fe, sosiégate que muy bien se va haciendo. Digo, y también en este caso vino la calma. Y como está en otras cuentas de conciencia. Ahí se ve eso que decía Secundino, pues ella está muy preocupada y no puede quitárselo, ni siquiera casi puede hacer oración. En este nuevo libro, este diario íntimo de Teresa de Jesús, comprobamos cómo el propio Jesús instruirá a Teresa, la consolará, la aconseja, la anima, la acompaña y hasta la reprende cariñosamente cuando hace falta. Sí, precisamente hace poco tuvimos una reunión y no sé por qué venía a cuento y lo dije, que normalmente en las cuentas de conciencia ella se queja muchas veces porque está preocupada o por temas familiares o por temas de la orden, y el Señor es como si la fuera guiando. Es como, digo, el Jesús de las cuentas de conciencia, por supuesto que no es otro del Jesús del Evangelio, y a lo mejor la va diciendo lo que tiene que hacer y dice, oh hija, es una expresión que tiene en muchas ocasiones, oh hija, y la va diciendo, y en una ocasión la dice, oh hija, hija, y me recuerda a mí lo de Marta, Marta, lo decía porque se lo dice de una manera cariñosa. Y precisamente en esta ocasión se lo dice
porque ella estaba muy preocupada por un hermano suyo, Agustín, que estaba en América y debía de estar en una situación muy difícil. Y ella se quejaba al Señor y le decía, fíjate, ella le decía en la oración, si tú tuvieras, o si yo viera que tú tienes un hermano o una hermana que está pasando una mala situación, ¿qué no haría yo por él? Pues haz tú lo mismo por mí. Y sin embargo, la respuesta del Señor es que ella también lo estaba pasando mal porque ella, cuando salió de la Encarnación salió para fundar San José, entonces dejó la Encarnación. Y ahora, en un momento dado, la mandan que vuelva a la Encarnación. A ella le costaba volver, porque claro, naturalmente había salido de allí y probablemente no sería a lo mejor bien acogida por algunas, y a ella le costaba mucho eso. Entonces el Señor le responde, oh hija, hermanas mías son las de la Encarnación y te detienes. Es como si él la ayudara, la enseñara con una pedagogía, la fuera enseñando a esa preocupación que ella tenía por su hermano. Él la contesta que hermanas suyas son, hermanas de él, que haga algo por ellas. Y dice, oh hija. Pilar, ¿de qué manera podemos decir que nace una mujer nueva? Yo creo que nace una mujer nueva porque se siente muy amada. Se siente muy amada, igual que hemos visto en esto de la Magdalena, ella está preocupada porque dice, a ella la quería más que a mí y ella quiere que la quiera a ella. Y al contestarla, al decirla, bueno, pues a ella la tuve mientras estuve en la tierra y a ti te tengo ahora, ella se siente preferida y todo eso, se siente, y yo creo que ahí podemos decir que nace una mujer nueva. En esto que acabo de decir, también que él la va ayudando en todas, la va ayudando cariñosamente y la va diciendo cómo tiene que actuar en los distintos momentos. Entonces, como ella se siente querida y amada, es la mejor manera de que nazca una mujer nueva y pueda cambiar en lo que va haciendo. Pilar, yo creo que, bueno, ahora nos lo dirás tú, pero para ir leyendo el libro es bueno irlo haciendo poco a poco, ¿no? Irlo saboreando, o ¿cómo propones tú la lectura de este libro? Yo creo que se puede hacer de varias maneras. Quizá alguien que quiera a lo mejor enterarse y leerlo sí que lo puede leer seguido, pero también puede ser bueno. También en una clase que estuve el año pasado con este padre que he dicho antes, el padre Secundino, él, que es un gran especialista, claro, de la Santa de la Biblia, él decía que a él le llamaba mucho la atención que la gente normalmente se fija en el libro de la vida, en el libro de camino, las moradas, y dice, ¿y qué poca gente coge estas cuentas de conciencia? Dice, cuando resulta que con una te vale para una hora de oración. Es lo que digo, esa que he leído yo antes, que he dicho, no te preocupes, haz lo que sentí. Por ejemplo, te coges esta, dices, haz lo que sentí y déjame tú a mí y no te inquietes por nada. Dice, esta te la coges, te vale para una oración entera, para hacer oración, porque a quién no le viene bien oír esas palabras, por lo que esté viviendo, por preocupaciones, por muchas cosas. Entonces yo digo, bueno, pues se puede leer como lectura si te quieres enterar de muchas cosas, porque vienen cosas, sí que se puede hacer seguido, pero también para la oración se puede hacer así, cogiendo un fragmento. Aquí se puede coger un fragmento que va a la Santa acompañado con la Biblia. Entonces, eso puede ser perfectamente compatible para un tiempo de oración, porque precisamente son gracias que recibe muchas veces en la oración y que ella nos dice eso para poder hacer oración. Pues nada, seguiremos esas instrucciones. Como la hermana Ana está ahí tan cerca, ya tenemos cierta confianza con ella, yo le invitaría a que la podamos ver en la pantalla, a ver si ella se puede asomar. Y está. Hola. Esto no estaba previsto, pero hermana Ana, preséntate un segundo para que te conozcamos a ti también. Me llamo Ana Isabel, soy aquí carmelita descalza en Toro. Conocí el Carmelo precisamente a través de Pilar María, de la hermana Pilar, y bueno, ya llevamos aquí varios años y no sé qué más decir. Soy de Palencia, de la zona del norte de Palencia, y bueno, pues eso, que conocí
Estaba en Valladolid a mis 20 años y nos conocimos en unos ejercicios, me invitó a su entrada, después vine su toma de hábito y ya el Señor ahí me urgía, me pedía, digo, pues voy a pedir a estas monjas que me dejen hacer una experiencia con ellas. Y así fue como... Fíjate, no iba a decir que yo el día 1 de noviembre del año 1982, que vino el Papa Ávila, fui a Ávila a verle y yo entré el 2 de noviembre, me hacía mucha ilusión entrar el 2 de noviembre, que era el mismo día que entraba Santa Teresa. Y bueno, pues allí coincidimos el día 1, yo le dije que entraba el día 2 y ella se vino a mi entrada y estuvo en mi entrada, que no nos conocíamos prácticamente de nada, y estuvo en mi entrada. Bueno, vosotras vivís ahí en el Carmelo de Toro y hermana Ana, ¿cómo se vive pues todos estos libros y lo que aporta la hermana Pilar a la comunidad, bueno, a la comunidad, al Carmelo y a tanta gente que quieren seguir tras las huellas de Teresa? Sí, bueno, que cómo se vive esto de los libros que va sacando la hermana. Pues hombre, empezamos viviéndolo con sorpresa, porque cuando empezó a escribir, como que era una cosa que estaba ella así teniéndolo como un poco en secreto y nos sorprendió. Mira, pues me van a editar un libro. Y entonces, uy, pero bueno. Y bueno, de ahí, de ese primer libro, ya han venido otros libros, otras entrevistas. Yo he tenido con ella, he ido a varias presentaciones también, la he acompañado. Y nada, pues es que es un gozo poder tener en la comunidad una persona que se dedica precisamente a la santa, que siempre es bucear en un mar sin fondo, a Santa Teresa y más todavía a la Biblia, ¿no? Y bueno, pues se vive bien. A veces, bueno, como ha sido este último libro y por otras circunstancias de la comunidad, igual ha habido un poquillo más de jaleo, pero bueno, bien, muy bien, porque además como también ha coincidido este otro que te comentaba, pues se han presentado los dos libros y muy bien. Estupendo. Sí. Y luego las presentaciones han sido muy bonitas, ¿no? Ha habido mucha gente y han suscitado mucho interés también por estas cuentas de conciencia. Sí. Pues sí, la verdad que nos ha sorprendido, pero sí, lleva las 3 presentaciones con mucho público y muy interesados. Así que bueno, pues nada, dando gracias a Dios que haya interés en estos temas que realmente, como estaba diciendo ella antes, son temas muy importantes para llevarles a la oración, para dar vueltas sobre ellos, porque la palabra te pones a leer a Santa Teresa y lo que ves es que Santa Teresa es como una palabra permanente, porque claro, porque se está cimentada del todo o casi del todo en la palabra de Dios, ¿no? Te pones en la palabra de Dios y te vienen los ecos de Teresa, o sea que es muy, sí, es palabra sustanciosa, que dirían los letrados de su tiempo. Bueno, pues hermana Ana, muchas gracias. Ahora que dice los letrados de su tiempo, que ella, cuando escribió El Camino de Perfección, que es la segunda obra, pues ella dice, en un momento escribiendo a un amigo suyo, le dice, hombres graves dicen que parece Sagrada Escritura. Y eso que le gustó muchísimo, que hombres graves dijeran que parecía Sagrada Escritura, El Camino de Perfección, eso fue para ella el mejor halago que la podían hacer. Sí. Pues como decía, muchas gracias, hermana Ana, por todo el soporte técnico. Pues gracias a ti. Tampoco es que sea para tanto, o sea que humildemente lo digo, no entiendo mucho que digamos. Sí, pero gracias a ella, que acudimos a ella muchas veces y casi todas, cuando tenemos dificultades vamos a ella. Muy bien, y sobre todo muchas gracias, hermana Pilar, por esta aportación, por este diario íntimo de Teresa de Jesús. Hasta siempre y un abrazo muy fuerte a este Carmelo de San José de Toro. Pues muchas gracias a ti y a todos los que nos van a escuchar. Un abrazo muy fuerte. Si te ha gustado esta entrevista en Cruzando Fronteras, te animamos a que te suscribas a nuestro canal, que le des a like, que actives la campanita, que compartas en tus redes sociales este vídeo con aquellas personas que puedan estar interesadas y que también en la caja de comentarios pues pongas tu comentario, tu opinión, alguna pregunta sobre este tema que hemos tratado. Muchas gracias.